Buenos días muchachos, esta es la última clase del segundo bloque que serían todos los procesos de flexibilidad psicológica. Un poco lo que hemos estado haciendo es como este overview de cada uno de estos procesos por separado. Naturalmente, si ustedes quisieran poder aprender aún más al respecto, bueno, existe un montón de material que se dedica exclusivamente a cada uno de ellos y a entender las formas en las que ha evolucionado la misma terapia de aceptación y compromiso y sus bases. O sea, cómo se ha ido conectando progresivamente más a un lenguaje asociado a el mismo análisis conductual. ¿Vale? Entonces, bueno, arrancamos con esta clase. La acción comprometida, cómo ir cultivando una vida basada en valores. ¿Qué significa acción comprometida? La acción comprometida es tomar una acción efectiva, guiada y motivada por los valores. Esto incluye la conducta abierta y la conducta encubierta, la acción física y la acción psicológica. La acción comprometida implica un tipo de acción flexible, es decir, que se adapta a los desafíos de la situación en las que se puede persistir o cambiar un comportamiento según sea necesario para la práctica de los mismos valores. Entonces, cuando se habla de efectiva, recuerden que es que viene seguida de algún tipo de refuerzo positivo y es beneficiosa en el largo plazo para la misma persona. Entonces, en otras palabras, la acción comprometida es hacer lo necesario para vivir de manera efectiva según los valores. Es una acción congruente con los valores. Se inicia situacionalmente, es decir, la persona responde así en las distintas situaciones de su vida. O sea, el estímulo discriminativo no es porque alguien más se lo manda a hacer, sino que es por la misma, con lo que viene con la vida. O sea, es cuando vas al trabajo, cuando estás yendo a la universidad y las distintas situaciones con las que te vas topando en tu cotidianidad son las que inician este tipo de acciones. No obstante, la dirección de estas acciones está al servicio de los valores personales, no exclusivamente basado en ciertos tipos de resultados o en los resultados en esas situaciones. En ese sentido, la topografía de esa conducta se puede moldear a la misma situación manteniendo la función. La función permanece, pero cambia la forma dependiendo de la situación. ¿Ok? Que era un poco lo que les decía acerca del agua y la adaptabilidad. Cuando se pierde esta clase, digamos, se pierde la función, obviamente se pierde o sea, ya empieza a ser otro tipo de respuesta en el cual el mismo sujeto se pliega o la misma persona se pliega ante el contexto. Esto es algo distinto, ¿vale? Incluye establecer metas, tareas de resolución de problemas, activación conductual, juegos de rol, entrenamiento en habilidades. De alguna manera en este proceso se integra todo lo que se puede conocer de la terapia de conducta tradicional o de los primeros desarrollos. Por ejemplo, todas estas cosas con las que se caricaturiza, que bueno, he visto que se explica y se explica mal, porque una economía de fichas que no establezca una especie de equivalencia condicionada entre el reforzador y la ficha no sirve, porque la ficha no es un reforzador. Entonces, bueno, más allá de esas discusiones acerca de cómo se administran los procedimientos, al menos los tradicionales, ya pertenece a otro orden. No obstante, aquí todo este tipo de actividades que implica poner en práctica algunas de estas cosas es parte de este proceso. Siempre y cuando está al servicio, esa es la diferencia, es cuando está al servicio de los valores personales de una persona. Si para ti es importante las relaciones íntimas y te cuesta expresarte, entrenar habilidades es parte de la acción comprometida. Entonces, ¿cómo es la estrategia general? O sea, ¿cómo se desarrolla este proceso? Comienza preparando, bueno, mentira, estableciendo una relación jerárquica entre los valores y las acciones. Es decir, necesitamos conectar la acción con el valor, porque si no tiene conexión probablemente cumpla la misma forma, la misma conducta,
en su ejecución sea parte de otra clase funcional y no de la clase funcional llamada acción comprometida. O sea, no sería eso. Entonces necesitamos que esta conducta esté al servicio de estos valores, que se establezca esta relación jerárquica. Asimismo, una vez que se pueda establecer la relación jerárquica entre los valores y las acciones, necesitamos generar variabilidad conductual en la base de esa jerarquía. Necesitamos que la persona pueda generar muchas conductas, topográficamente hablando, desde sus valores, para luego pasar a una fase en la cual vamos a preparar las acciones. Luego, seguido de la ejecución de dichas acciones y el debrief de esas acciones, o lo que en el lenguaje cotidiano diríamos una reflexión sobre esa acción valorada. Entonces, lo primero es poder traducir los valores hacia la práctica, ¿vale? ¿Cómo llevar esto a un plano concreto? Nuevamente, creo que uno de los métodos que prefiero para mostrarles estos es múltiples ejemplares y que poco a poco ya podamos viendo cómo se va haciendo. Y creo que las mejores dudas van a salir de esto, ¿vale? Entonces, la semana pasada decidiste pasar al menos una noche con un amigo. ¿Dónde puedes hacer eso? No, fue un completo fracaso. Lo cancelé en el último minuto, pero honestamente creo que fue mejor así. Pareces decepcionado y aliviado al mismo tiempo. Supongo que sí, me siento horrible porque no lo hice, ya sabes, no cumplí mi promesa. Pero si hubiera cancelado, probablemente me habría sentido peor. Suena como si sintieras que de alguna manera no sería una semana satisfactoria. Sin embargo, tú habías decidido pasar una tarde con tu amigo. Eso era importante para ti. Aquí, fíjense cómo el terapeuta va evocando estas conexiones jerárquicas con las fuentes de significado. Tal vez la acción completa o esta secuencia de conductas no se dio, pero hay un primer eslabón en una cadena conductual que fue el pensar hacerlo, decidir, o sea, como la acción de pensar, oye, quiero hacer esto, que luego al final, no sé, digamos, es una secuencia compleja de conductas. O sea, aquí es importante algo que se relaciona con el análisis conductual. El zoom o lo que vamos a seleccionar como conducta objetivo va a ir cambiando también dependiendo de la complejidad de la misma tarea, porque hay tareas que requieren secuencias de conducta un poco más complejas. Entonces, procederíamos un poco viendo estas unidades molares, o en ocasiones necesitamos mirar hacia unidades moleculares. De esto va a depender un poco lo que pueda necesitar la persona. Y eso es parte de lo que vamos a ir condicionando. Entonces, en este caso, aquí este terapeuta está trabajando con una unidad molar para poder iniciar el trabajo. Él empieza a conectar la intención de pasar la noche o la tarde con el pana suyo y la conecta con fuentes de significado. Sí, sí, pero no tenía ganas esa noche, así que no creo que ninguno de nosotros hubiera sido el feliz al final. Puedo entender que no te gustaría pasar una noche con tu amigo si no te apetece, pero si hubieras ido, supongamos, ¿por qué lo habrías hecho? ¿Cuál fue el propósito? Aquí el terapeuta normaliza algunas de las experiencias percibidas como barreras, es decir, valida, o sea, algo como conectando esto que es una fuente de dolor con la evitación, es decir, perdón, se pudiera facilita que la persona pueda estar dispuesta también a escuchar, o sea, que pueda responder ante lo que luego vamos a introducir. Y nuevamente vuelve a evocar estas conexiones jerárquicas con estas fuentes de significado. Ya, disculpe. El cliente dice, quería conectarme con otras personas. Aquí el cliente ya está formulando ese objetivo general.
esa fuente o la función apetitiva. ¿Sí? Terapeuta. Sé que hemos hablado sobre esto antes, pero estaría interesado en escuchar más sobre esto nuevamente porque a veces, ya sabes, lo que queremos en nuestra vida puede cambiar de un momento a otro. Entonces, podría yo decir que todavía te importa conectarte con otras personas. Aquí fíjense que el terapeuta prefiere tomar esto como una hipótesis y proceder a preguntarlo para ver si esto efectivamente es una fuente de reforzadores. Sí, sí, absolutamente. No, no quiero quedarme solo. Quiero tener algo para compartir. He estado rumiando solo en mi apartamento durante mucho tiempo. Me gustaría poder escuchar a otras personas hablar. Me gustaría hablar con otras personas. ¿Puede una tarde con un amigo ser una oportunidad para hacerlo? Aquí, el terapeuta evoca esta regla de aumento para conectar la acción con el objetivo general. Aquí la acción, al ser conectada con el valor, aquí estamos básicamente generando reglas, en donde esta regla, al conectarse con la acción, al tener una relación de jerarquía, la acción, dada la transformación de funciones, va a tener posiblemente una función apetitiva. Entonces, el hacer eso es lo que termina reforzando a la misma persona de forma intrínseca, por decirlo así. Entonces, en esta fase inicial se busca de crear estas fuentes de significado cuando se exploran posibles acciones y objetivos. Aquí se vincula, esta fase está como muy vinculada de forma estrecha con la conexión con los valores. Entonces, eh, luego empiezan a tomarse acciones que se relacionen con ese objetivo general o esa cualidad de la acción o con los valores. Ahora, siendo creativos, generando variabilidad conductual. Otra viñeta, el terapeuta. Tú dijiste que lo importante para ti es construir una vida socialmente rica. ¿Qué podrías hacer para contribuir a este propósito? Fíjense, aquí ya el terapeuta enmarca de forma jerárquica para explorar acciones que sirvan a este valor de la persona, una vida socialmente rica. Realmente no lo sé en este momento, estoy un poco perdido para ser honesto. Eso es comprensible. Imagínate que estamos en una semana, ya en la próxima sesión. Imagínate que hablamos de lo que tú has hecho durante esta semana. ¿Qué crees que te gustaría haber logrado desde nuestra última sesión? Aquí el terapeuta lo que hace es, aquí se trabaja un poco yo como contexto y utiliza marcos deícticos para poder ver la acción desde otra perspectiva, para que el cliente tome perspectiva de sí mismo y poder identificar estas acciones. Podría llamar a mis amigos, me acercaría a ellos y creo que ellos también lo apreciarían. Antes me dijiste que te gusta ser considerado en tus relaciones. Fíjense que esto viene posterior a un trabajo en donde el terapeuta y el cliente han estado identificando valores. Es decir, el terapeuta saca a relucir esta fuente de significado, esta cualidad de la acción ser considerado. Sí, eso me importa mucho. Me gusta asegurarme de que mis amigos estén bien y hacer cosas por ellos. Me siento realmente mal porque no lo he hecho en los últimos meses. Y si tú llamaras a tus amigos, también sería una oportunidad para ser más reflexivo en tu relación con ellos. Entonces aquí, a nivel de lenguaje, el terapeuta utiliza un marco, enmarca de forma condicional, da una clave contextual condicional para explorar la conexión entre esa acción y la cualidad de la acción. O sea, aquí él está tomando otra conducta que se puede identificar como el opuesto a una conducta problemática que se ha trabajado en el pasado. O sea, que en donde esta persona se ha... Fíjense, a ver, porque esto puede ser un poco enredado. Aquí, el terapeuta está comparando con una topografía asociada a una conducta problemática y está alterando esa topografía, con lo cual se puede ver luego
asociándola a esta cualidad de acción ser más considerado. Por ejemplo, creo que si me tomara el tiempo de escuchar, en lugar de tener conversaciones cortas, podría ser más atento con mis amigos. Sí. ¿Aquí a cuál unidad de medida está utilizando el terapeuta? La duración de la conducta. O sea, ¿qué tanto duran sus interacciones interpersonales? Cuando está haciendo llamadas, etcétera. Entonces, si bien esto, una interacción interpersonal puede ser una secuencia compleja de conducta, aquí el terapeuta la está tomando como una unidad molar, ¿vale? El terapeuta. Bien, entonces llamar a tus amigos es una acción que puede ayudarte a enriquecer tu vida social y al mismo tiempo puede ser considerado cuando haces eso. Es algo que tú quisieras hacer. Entonces, aquí el terapeuta ayuda al cliente a conectar, a que conecte, a que note que esta acción o a relacionar esta acción con las múltiples funciones, como una cualidad de acción como para enriquecer la vida social y al mismo tiempo para ser considerada. En ocasiones, claro, cuando uno ve esto como más en un sentido muy experimental, se puede tergiversar un poco y decir, bueno, las conductas tienen una función. No, las conductas pueden tener múltiples funciones concurrentes y en este caso parece ser así. Y esto también nos puede servir para poder intervenir como una misma acción puede estar al servicio de múltiples valores. Creo que ya lo había mencionado en la clase pasada, pero creo que nunca está de más. Prefiero equivocarme por exceso que por déficit, ¿vale? Sí, absolutamente. Mientras hablamos de esto, definitivamente siento que quiero hacer eso. Fíjense aquí, ya que hay un desarrollo en la flexibilidad psicológica, en tanto el cliente ya empieza a responder ante su propia conducta. Entonces, fíjense cómo el contacto con el momento presente facilita que el cliente entre en contacto con la cualidad apetitiva o con esta función apetitiva sin que el terapeuta tenga que intervenir. Entonces, digamos, ahí se ve como esa conexión entre todos los procesos. En esta fase se pretende que se puedan identificar un rango de varias acciones alternativas y que requieren varias cantidades de esfuerzos, tiempo, costos, porque nuevamente hay algunas acciones que tienen mayores costos que otras. Esto es importante y voy a tomarme un momento para hablar un poco de lo que es la exclusión psicosocial. La exclusión psicosocial implica que la pobreza no debe ser entendida únicamente en términos materiales, sino en términos conductuales. Entonces, por ejemplo, algunas formas de terapia pueden ser muy, muy costosas, o la psicoterapia en general es bastante costosa en el contexto venezolano, no solo por el dinero, sino porque tienes que sacar una hora de tu tiempo, por lo general se hace en un espacio físico y tienes que desplazarte a ese espacio físico. O sea, todo lo que la persona deja de hacer y todo lo que necesita hacer para poder tener acceso a algunos bienes y servicios es más grande que no hacerlo, como el caso de estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera no hay alternativas. O sea, en nuestro contexto, difícilmente una persona puede tener muchas alternativas de conducta que puedan tener la misma función, sino que existe el mismo camino para todo el mundo. Y esto no significa que un Estado tenga que hacer regalos ni nada, sino que las personas puedan tener opciones. Mientras más opciones tengan, es distinto. Eso es un poco lo que al final se pretendía Skinner cuando habla de igualdad en dos, que la gente pudiese maximizar la posibilidad de elegir. En este caso, cuando estamos solucionando problemas, tenemos que trabajar para maximizar opciones también. Una de las cosas que a veces pasa también por la misma función cognitiva es que las personas cuando están invirtiendo en un área valorada, por lo general invierten en una conducta. Y nosotros, más que decir si esa conducta está bien o no, necesitamos es garantizar que exista variabilidad conductual. Porque en el caso en el que una acción no sea viable, la persona no deje de actuar en ese dominio. Entonces, nuestro apoyo, más que la vaina sea buena, es que las personas tengan muchas opciones. Y eso supone también un peso menos para nosotros, porque no somos responsables de la acción de la persona. Yo he sentido como que, ¿será que estoy haciendo mal cuestionando esto? O sea, he tenido estos pensamientos. No obstante, cuando pensamos repasamos alternativas,
cliente y yo, y generamos muchas opciones y las tomamos en cuenta sin descartarlas a priori, nos da espacio a ambos, le da espacio a la persona también para poder pensar cosas que a lo mejor nunca se había pensado antes. Cosas como buscar información, que a lo mejor es una opción de esas cosas que damos por sentado y que precisamente en la misma dinámica, sobre todo cuando estás sobreviviendo y necesitas resolver problemas, que es un poco más responder de forma evitativa, porque quieres evitar que un problema pase en el futuro, el control aversivo facilita que exista más estereotipo conductual. Y nosotros no queremos estereotipo conductual, queremos variabilidad conductual, para que la mejor de esas opciones sea aquella que sea reforzada. Asimismo, necesitamos ir preparando esta acción. Necesitamos porque a ver, es muy fácil decirle a alguien, bueno, haz esto. ¿Cuántas veces a ustedes no les han dicho o ustedes han cuadrado para hacer algo y no lo han hecho? Entonces, vale la pena preguntarles eso a ustedes, preguntarnos esto a nosotros, porque no, necesitamos que podamos manipular ciertas variables del contexto o controlarlas de forma tal que la acción que queremos hacer o que la persona necesite hacer, la pueda hacer. Terapeuta, en esta viñeta, ¿qué podría ayudarte a conectarte con tu esposa? Podríamos tomarnos unas vacaciones juntos. No lo hemos hecho en mucho tiempo. Podríamos hacer un viaje tal vez. ¿Cómo sería esa oportunidad para conectarse? Nuevamente, el terapeuta verifica esta conexión jerárquica con el valor o el objetivo general. Seríamos solo nosotros dos y haríamos cosas juntos. Entonces sería significativo para ti. El terapeuta nuevamente fortalece esta conexión. Sí, creo que a pesar de que, bueno, tal vez estoy soñando mucho, no estoy seguro de que eso sea posible, nos falta un poco de dinero. Tú sabes, este es exactamente el problema que tenemos. No tenemos el lujo de pasar tiempo juntos, de irnos de vacaciones como otras personas. Los costos de esta acción son mucho más altos. Creo que este ejemplo iba en la anterior. Me disculpan el enredo. A veces me vuelvo un 8 con las láminas. Lo que aumenta el riesgo de que renuncie a conectarse con su esposa. Sí, esto es difícil. Entiendo. Por lo tanto, ir de vacaciones sería genial y no sabes si es posible en este momento, pero si esto no fuera posible, ¿qué más podrías hacer que también te ayudaría a conectarte con tu esposa? Aquí, el terapeuta utiliza analogías y distinción para explorar acciones alternativas con la misma función. Bueno, quizás podríamos salir más a menudo. ¿Qué tipo de cosas harían juntos? ¿Ver una película? ¿Ir a cenar? ¿Serían esas oportunidades para conectar? Podría funcionar. Solíamos hacer eso juntos, así que sí es posible. ¿Qué más? Hay cosas que incluso podrías hacer en casa que no necesite que gastes dinero o que planifiques algo. El terapeuta utiliza el qué más, el encuadre de coordinación o el enmarque de coordinación, y luego utiliza la distinción que podría ser distinto de esto. La coordinación es para simplemente conectar de forma un poco más rápida la acción con la función, y la distinción es para distinguir luego las acciones, para que se puedan incluir actividades pequeñas que sean más fácilmente accesibles. Podríamos escuchar algo de música juntos, ¿de acuerdo? Es algo que podrías hacer fácilmente, sí. Todo lo que tenemos que hacer es encender la radio. Supongo que nunca lo hacemos porque estamos demasiado ocupados y hemos pasado demasiado tiempo solos. Podríamos hacer eso, creo. Aquí es importante lo siguiente. Esto se relaciona con lo que les mostraba antes, porque las barreras no son solo emocionales, sino también económicas. Entonces, preparando la acción necesitamos como identificar, aquí se mezcla un poco. ¿Por qué? Porque el terapeuta alienta la variabilidad conductual, pero sucede explorando las posibles barreras y riesgos de que esa acción fracase. Entonces tenemos que estar muy atentos ante todas las barreras, tanto internas como externas, que faciliten eh, el que fracase una conducta, que no se pueda sostener en el tiempo ni evolucionar. Entonces,
generamos muchas acciones y las conectamos con fuentes de significado que puedan alentar al compromiso con esas acciones. Luego en la ejecución. Fíjense que el acompañamiento no es que la gente ejecute y nos olvidamos, no. Cuando ya lo está haciendo, está probando. Parece que has estado escuchando y preguntando sobre lo que pienso más de lo habitual. O sea, la persona está como más callada, menos expresiva. El terapeuta hace uso del contacto con el momento presente y señala: sí, creo que estoy mejorando la interacción con los demás. He intentado escuchar más, prestar atención a lo que dices hoy. Es difícil para mí, pero estoy feliz porque creo que de esta manera mi esposa verá que puedo cambiar. No sé si recuerdan esta viñeta, ya se las expuse, pero vean cómo el contacto con el momento presente nos ayuda en este momento. En el momento de cuando la persona está ejecutando una acción, para que pueda estar en contacto con las cosas. Aquí el cliente se está centrando en una consecuencia externa. Eso puede ser una fuente de fracaso, que es la reacción de su esposa. Sé que es importante que le muestres a tu esposa que puedes cambiar. El terapeuta valida la acción. Me imagino lo satisfactorio que debe ser progresar. ¿Por qué es importante para ti escuchar más a los demás en particular? Nuevamente aquí el terapeuta trata de evocar esas conexiones entre la acción y el valor. Quiero desarrollar mejores interacciones con conexión y comprensión mutuas. El cliente conecta. ¿Y dirías tú que la forma en la que interactúas conmigo hoy sirve de conexión y comprensión mutua? El terapeuta evoca el fortalecimiento de esa conexión. Siento que estoy progresando, se siente bien. Es difícil cambiar, ya sabes. Aquí lo interesante es que el terapeuta trata de evocar esto para que el cliente, percibiendo su propia conducta, obtenga ese reforzamiento. No a través del terapeuta, como, mira, a mí me parece que tú, ojo, en ocasiones se puede hacer eso. Lo que necesitamos estar pilas es, en este caso, fíjense, la conducta clínicamente relevante es que él depende de las consecuencias externas, que es la reacción no solo de su esposa, sino de otras personas. Vale, el terapeuta se está dando cuenta de eso. Por tanto, el terapeuta evoca de forma mucho más explícita hacia la observación hacia la propia conducta, para que eso sea la fuente de refuerzo, pues, para no decir reforzamiento, para la fuente de refuerzo, ¿vale? Eh, en otras circunstancias, otro cliente que no esté tan centrado en eso, podría beneficiarse de que el terapeuta le diga abiertamente: oye, veo que la forma en la que interactúas conmigo me hace sentir más conectado contigo. Entonces, nuevamente, no hay una regla general para todo el mundo. Necesitamos siempre estar observando estas relaciones funcionales, las clases funcionales de conducta que tienen las personas. Por eso esta definición de la conducta clínicamente relevante en FAP es de clase funcional, porque la forma puede ser parecida, pero necesitamos es ver cómo está la función o cuál es la función. El terapeuta, ¿cómo te sientes ahora mientras hablamos de este progreso que estás haciendo? Aquí nuevamente él sigue evocando esto. Bueno, sabes que es difícil porque no estoy acostumbrado a escuchar. Siempre he hablado mucho. Entonces siento la necesidad de interrumpirte, de terminar tus oraciones yo mismo. Y cuando no lo haces, ¿cómo te sientes? Al principio me siento un poco nervioso porque quiero avanzar más rápido que tú, supongo. Y justo ahora esperaste antes de continuar, ¿verdad? Aquí el terapeuta, fíjense que como ya están centrados en la conducta del cliente y no en la fuente externa de refuerzo, el terapeuta se lo señala directamente. Mira, veo que estás haciendo esto, evocando el seguimiento. O sea, aquí de alguna manera están tratando de dar paso a esta nueva clase funcional de conducta. Sí, estaba tratando de darle la oportunidad de responderte, de que tú respondieras, o yo podría hablar durante horas. Concho, gracias por el espacio. Fíjense que aquí sale natural, o sea, el humor refuerza positivamente. Entonces, ¿cómo te sientes ahora? Nuevamente, evoca la observación, un poco consciente de mí mismo, pero
feliz, ya sabes. Sí, ¿cómo es sentirte feliz ahora? Más evocación. Fíjense que el terapeuta, cada vez con cada pregunta, centra a esta persona en el momento presente o dicho de otra forma, evoca más observación de la propia conducta, de modo cual la persona pueda seguir obteniendo estas fuentes de refuerzo y que predominen por encima de estas funciones en donde la persona hace esto por las reacciones que pueden tener los demás. Entonces, en este momento es pertinente ayudar al cliente a conectar esas acciones con esas fuentes de significado o con sus valores para alentar la participación. Y cuando utilizamos el contacto con el momento presente, es decir, ayudamos al cliente a notar experiencias de refuerzo naturales que surgen mientras va actuando en coherencia con una dirección de vida significativa. O sea, que estamos moldeando esa conducta de acción, de actuar de forma comprometida. O sea, no es solo como que, bueno, velo como si esto estuvieses ayudando a la persona, o sea, como, velo como si estuvieses conectándote con tu esposa. O sea, no es solamente eso, sino que tenemos que establecer estas contingencias directas para que eso efectivamente pueda suceder. Y en el último momento implica también reflexionar sobre la acción, ver qué resultó, qué no resultó, qué viable es alguna cosa, porque siempre hay espacio para el error también y para los éxitos, para todo en el espacio terapéutico. Entonces, ¿cómo te fue? Bueno, estuvo bien. Hice esa llamada telefónica como había planeado, así que fue bueno. Cuando tomaste esta decisión la semana pasada, parecía que fue un gran movimiento para ti. Nuevamente, el terapeuta evoca esta conexión entre la acción y la fuente de significado. Sí, así es. Yo estoy seguro de que fue un gran movimiento al final. Quiero decir, hacer una llamada telefónica realmente no es un gran problema para la mayoría de las personas. Es solo para personas como yo que tienen tanto miedo de que todo que es difícil. Me alegro de haberlo hecho, pero tampoco voy a celebrar, ya sabes. Ya sea que se trate de un gran o un pequeño paso, aquí el terapeuta no salta de una a el trabajo con el yo como contexto. Valida y trata de dejar eso como vamos a dar esto ahí, no importa. Tengo curiosidad sobre la dirección que estabas tomando cuando hiciste esta llamada telefónica. Aquí el terapeuta se centra en esta relación de jerarquía entre significado y estas acciones. Estaba tratando de estar más a cargo de mi vida. El cliente comienza a hacer esta conexión. Es interesante que digas, intentando, ¿realmente hiciste esta llamada telefónica? El terapeuta está muy atento ante el lenguaje del cliente. Sí, estaba muy nervioso, mi voz temblaba y apenas podía decir dos palabras sin tararear o tartamudear. Esta no fue una gran experiencia, te puedo decir, definitivamente lo hice, pero no me hace feliz. Estoy bastante impresionado de que hayas podido hacer esta llamada telefónica mientras estabas teniendo experiencias tan difíciles. Debe haber sido difícil, pero de alguna manera persististe. Fíjense, como les decía, muchas acciones o muchos eventos pueden tener múltiples funciones. En este caso, la función que parece estar predominando, la mayor probabilidad de ocurrencia, es las experiencias difíciles. Son las experiencias difíciles. Esta persona hace este movimiento y experimenta ansiedad que pueden disminuir las cualidades reforzadoras de la acción. Por tanto, el terapeuta enmarca vivir la experiencia difícil como un signo de actuar de forma comprometida. O sea, lo conecta con los valores. Sí, tuve que motivarme porque realmente estaba tentado a no hacerlo. Entonces, no solo te temblaba la voz y estabas tarareando, sino que también tenías ganas de rendirte. Fíjense algo aquí, el trabajo mezcla, si lo ven, es una interacción entre la acción comprometida y el estilo centrado de respuesta en total. Aquí, el terapeuta está facilitando que el cliente tome perspectiva de ese momento, que pueda identificar los otros eventos que estaban. No es como, porque fíjense, porque ahorita estoy bastante emocionado. el, al principio, este cliente nos da una versión como sobresimplificada de ello.
que tiene que ver con la fusión con el yo conceptualizado. Y el terapeuta, poco a poco en el trabajo con los valores, aprovecha y también trabaja el yo como contexto, haciéndole tomar perspectiva de él como observador de ese momento. Recuerdan bien la clase de yo como contexto, cuando el yo conceptualizado o este aprendizaje, la fusión con el yo conceptualizado, insensibiliza por decirlo así, la misma conducta, o no, digamos, no respondemos ante otros eventos que ocurren en una situación. Aquí el terapeuta está trabajando para poner como en contexto la respuesta de haber estado allí que le haya costado tanto. Esto, por contraste, puede hacer que le dé más valor aún a la experiencia. Sí, no es una muy buena experiencia. De alguna manera estoy más impresionado aún. Tengo demasiada curiosidad por saber qué te motivó a hacerlo, a pesar de que fue tan difícil. Aquí él lo dice así, pero podemos amplificarlo de esta forma. El terapeuta evoca el aumento. Que efectivamente, todo esto, cuando el terapeuta muestra su shock, su impresión, hace que o facilita que se puedan transformar las funciones de esa conducta. O sea, el terapeuta está enmarcando este esfuerzo, esta conducta en contexto, no solo la acción de llamar a alguien, sino la acción de llamar a alguien en medio de oleadas de ansiedad. Como, verga, qué arrecho, pana. O sea, imagínense eso, o sea, que alguien les está reconociendo que cómo coño hicieron para haberlo hecho, que incluso hasta uno mismo, pero yo en tu situación hasta me hubiese echado para atrás, pero tú no te echaste para atrás, que cómo hiciste. Estaba pensando en cómo quiero que las cosas cambien, dice el cliente. Aquí el cliente conecta con eso. Sobre estar más a cargo de tu vida. Sí, más independiente, más a cargo. Y hacer esta llamada fue parte de un conjunto de acciones que te hacen más independiente. Aquí el terapeuta vuelve a conectar estas acciones con estos valores. Sí, es pequeño, pero sinceramente nunca me he ocupado de este tipo de cosas por mí mismo. Esta respuesta es valiosa porque esto nos habla de que lo que hizo el terapeuta hace rato, en el trabajo yo como contexto, tuvo efecto. El cliente es capaz de reconocer su propia conducta en su propio contexto. Él dice, coño, es que de pana nunca lo he hecho, de bolas que me va a dar miedo. ¿Cómo se siente estar más a cargo? Aquí el terapeuta apela al contacto con el momento presente. Es diferente, da miedo. El cliente todavía no está en contacto con las cualidades reforzadoras, pues. Todavía quieres eso en tu vida, dado que el cliente puede estar influenciado por evaluaciones, fíjense la función cognitiva aquí presente, del contacto con el refuerzo, el terapeuta sigue alentándolo a formular el significado de esta acción. Sí, solo desearía que fuera más fácil. Sí, puedo entender eso. Debe ser difícil mirar a otras personas y decir, wow, les parece tan fácil. ¿Por qué es tan difícil para mí? Aquí el terapeuta valida y utiliza otra vez el lenguaje de fusionado. Estás pensando que, wow, les parece tan fácil. ¿Por qué es tan difícil para mí? El trabajo de difusión, normalizando esta experiencia difícil, validando, poniéndola en contexto. Fíjense cómo que en vez de luchar contra el pensamiento del cliente, aquí lo sumergimos en validación, como si la validación fuera un espacio cálido en donde normalizamos estas experiencias. Pero exactamente, como dijiste, para ellos no es gran cosa, ¿no? Y para ti es difícil, pero es importante. Nuevamente conecta, establece estas relaciones de jerarquía entre el valor y la acción. Es lo más importante en este momento. ¿Cómo se siente hacer algo difícil pero importante en tu vida? El terapeuta nuevamente evoca la observación y la descripción de esta experiencia. Bueno, se siente bien. Claro, esta interacción terapéutica no termina aquí necesariamente, pero para los propósitos pedagógicos, en este momento sería pertinente, o en esta fase del trabajo, ayudar al cliente a conectar esta acción que ya completó con esa fuente de significado para que efectivamente funcione como un refuerzo, por definición. Si esto no pasa, la acción no fue reforzada.
porque la probabilidad de que otras conductas ocurren es mayor. Entonces necesitamos que aumente la probabilidad de que este cliente siga llamando a otras personas para resolver problemas, que siga ocupándose de sus propias cosas, etcétera. Asimismo, necesitamos evocar que el cliente empiece a responder hacia esas fuentes de significado amplias e intrínsecas, sobre todo cuando el enfoque está centrado en consecuencias extrínsecas y específicas, como la evitación experiencial, la aprobación social, etcétera, o cuando el cliente no encontró satisfacción en la acción en absoluto. A ver, para este punto, y con la clase de valores, supongo que alguien me preguntará, ¿y qué pasa cuando alguien no tiene que comer? No es que decimos, bueno, que coma y después que piense en sus sentimientos. No, es que, digamos, como les decía en la clase pasada, cuando conectamos también los valores a las necesidades básicas, podemos vincular el querer comer y el hacer cosas para comer como algo que la persona hace para cuidarse a sí misma y cuidar a las personas que quiere. Y las conductas que pueden estar asociadas a la búsqueda del recurso se pueden vincular con esta función. Y cómo ayudamos a que esta persona pueda mantenerse buscando estos recursos para poder sobrevivir, aun cuando hay gente que le diga que no. Esa es la parte difícil aquí. Ahora, imagínenselo ahora en este contexto. O sea, es que esta persona está aquí buscando y hay gente que le dice que no, que le rechaza, trata de buscar un trabajo y no consigue, busca otro trabajo y no lo consigue. Entonces, ajá, en esa situación como ahora, o sea, creo que quedarnos en la pregunta de si come o no come y eliminarla como que, bueno, que coma y después venga a terapia, porque yo he escuchado eso de terapeutas, además, nos quita preguntas de segundo orden. Y estas preguntas de segundo orden creo que de alguna forma también hablan del contexto en el que las personas viven. Un contexto en el que como no hay una oferta laboral, un contexto en el que es difícil obtener recursos para alimentarse siquiera. Entonces, de alguna manera, fíjense cómo el trabajo de esto no está aislado de las distintas situaciones del contexto, sino que esto nos lleva a hacernos muchas preguntas más. ¿Qué implica el trabajo con valores en situaciones de deprivación? Creo que la misma necesidad habla por sí sola, la aceptación de la necesidad, la aceptación de la situación en la que se está inmerso, la difusión de esas reglas que te mantienen aún en esa situación. Y no estoy diciendo que las reglas es lo único que te mantenga, vale destacar, vale la pena destacar, sino hasta cierto punto, como seguir ciertos tipos de reglas socialmente aprobadas, por ejemplo, pueden facilitar que una persona deje de hacer cosas ante la oportunidad de poder satisfacer esa necesidad de la cual está deprivado. Eso es un aspecto que sí necesitamos trabajar. Cómo la persona se aleja de fuentes de posible reforzamiento, de reforzadores, perdón, en, por precisamente esta cualidad aversiva que da la relación entre esta etiqueta verbal y ese evento que le está pasando. Entonces, de alguna forma, centrarnos en cómo esto se va conectando con estas funciones apetitivas, con estos valores, nos puede ayudar a que la persona pueda aún seguir, digamos, no luchando contra su propia experiencia, contra su propio dolor, sino moviéndose con el mundo en el que le rodea. Incluso si, fíjense, el trabajo con acción comprometida es tan rico que yo una vez, Mavi Sai, la autora, una de las autoras, de las cofundadoras de la terapia funcional analítica, ella dice que la terapia es un acto político también. Cuando tú haces que las personas sean más conscientes, tomen perspectiva en relación a otros, las personas se enganchan naturalmente en mayores conductas prosociales. Eso es un efecto que nosotros tenemos en el mundo. Y por ejemplo, en el que una persona, un grupo de personas, o sea, que tienes un cliente que está pasando por una situación difícil, parte de una acción comprometida puede ser involucrarse en grupos de activismo para reclamar por los derechos,
como parte de este valor de cuidarse a mí y a las personas que quiero. Y además, si trabajando yo como contexto, la persona puede tomar perspectiva de otras personas que están en su misma situación. Entonces, digamos, el trabajo aquí suena como un proceso simple, como que, bueno, conducta, ya, no, es que conducta es todo. Y conectarse con otros también es conducta. Hacer vida en la polis, como quien dice, también es conducta. Entonces, como que todo esto se puede trabajar en este proceso. Esto implica que podemos establecer un dominio. Esto puede hacerse de forma formal. Ojo, si estuviésemos trabajando, estableciendo metas con la persona y estamos haciendo esto súper formal, decimos, bueno, ¿qué dominio quieres trabajar hoy? ¿Por dónde quisieras empezar? ¿Qué es lo más importante para ti para iniciar nuestro trabajo? Entonces seleccionamos un dominio. Cuando arrancamos de forma informal, ya la persona trae eso y elegimos unos valores. Ojo, a este valor, ¿cómo lo vamos a poner en práctica? Podemos hacerlo como veían en estas viñetas, más en este estilo, donde el terapeuta va evocando esas acciones, pero también lo podemos hacer bastante estructurado. Vamos a definir unas metas. Esas metas necesitan unos criterios, estos criterios SMART, que sean específicas. El nivel de especificidad va a depender de la complejidad de la misma acción y de lo que la persona puede hacer o no. Hay secuencias de conducta que probablemente necesitemos como cortar en pedazos, divide y vencerás para que puedan ser hechas una por una. Hay secuencias más molares, hay conductas de un nivel más molar que planteándolas así está bien. Entonces el nivel de especificidad vamos a evaluarlo en conjunto con el cliente. Movido por valores, siempre tiene que estar al servicio de los valores estas metas y que puedan ser útiles, que funcionen para que la persona contacte con estas fuentes de significado, con estas funciones de esa conducta. Que sean realistas, es decir, que se ubiquen en el contexto de la persona y que se ubiquen en tiempo y espacio. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Aquí, por ejemplo, hay varias preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué habilidades necesita el cliente en su vida para poder aproximarse a sus valores? Tal vez, en el caso que les mencionaba al final, una persona que tiene dificultades económicas y de repente existe la posibilidad de que el cliente empiece a desarrollar algunas habilidades para aumentar sus ingresos. Por ejemplo, un curso breve o algo por el estilo. O sea, es que todo eso cuenta. O sea, pues qué bolas, tú vas a mandar a alguien por un curso cuando está esperando. Digamos, no descartemos las cosas y veamos como que todas estas opciones. Obviamente, cuando valoramos esta relación de los costos de hacerlo versus los beneficios de hacerlo, bueno, ya ahí podemos decir, bueno, esto es una locura, no lo vayamos a hacer. Pero en algunos casos las personas necesitan desarrollar habilidades. En algunos casos son habilidades sociales. Por ejemplo, en este mismo caso, vamos a aprovechar este mismo caso, a lo mejor el cliente necesita desarrollar habilidades sociales. Necesita aprender a hacer un currículo. Necesita cosas que pueden ser como muy concretas, puntuales, pero las personas los necesitan para poder aproximarse a sus valores. Digamos, el trabajo aquí es infinito. Por eso les decía, es infinito. Todo lo que una persona pudiera necesitar aprender para poder aproximarse a sus valores. El cliente necesita formarse en algo específico, adquirir algún conocimiento, estudiar algo. Y estas habilidades necesitan ser dependientes del dominio. No es lo mismo en habilidades sociales, que la persona aprenda a comunicarse con mayor asertividad, a pedir sus necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. A habilidades laborales, por ejemplo, esto, aprender a hacer un currículum, cómo responder a una entrevista de trabajo, y ahí para usted de contar. O sea, es infinito. En algunos casos, la acción valorada, fíjense pensando en esto, también se puede centrar en la obtención de recursos en este dominio valorado. A ver, por ejemplo, ser un padre atento, digamos, trabajar para llevar la comida a la casa,
puedes entrar en coordinación con ser un padre atento. Entonces, esto es interesante. Metas para las metas. Hay metas que son más a largo plazo que el cliente no va a poder completar dentro de un valor o dentro de un dominio valorado sin que pueda hacer otras cosas. Entonces, esos prerequisitos necesitamos que se conecten o se relacionen con el valor. Aquí yo estoy siendo un aprendiz de esta forma, ¿no? Y estoy trabajando para pagar mis estudios universitarios. Esto es parte de mis valores, del esfuerzo que yo hago como estudiante. ¿En qué cosas el cliente puede invertir esfuerzos entre un dominio valorado? Esa es otra de las preguntas. Digamos, aquí vemos cómo se hace esta relación de costos, beneficios, qué puede ser y qué uno puede resultar. El trabajo con estas barreras internas y externas. ¿Cómo vamos evaluando? Aquí la evaluación conductual nos puede ayudar mucho. Un poco más tradicional, diseños de línea base múltiple, diseño de criterio cambiante. También podemos ver la misma verbatim, la manifestación explícita de la misma persona. Entonces no hay mayor problema. Y estableciendo un seguimiento de estas mismas conductas. Se mantienen, cambian, evolucionan, mutan. ¿Qué relación guarda este proceso, la acción comprometida con otros procesos? Fíjense cómo cada uno de los otros procesos de flexibilidad psicológica van a ayudar a trabajar con la acción comprometida. La otra polaridad sería esta persistencia inefectiva o una evitación persistente, es decir, la conducta está al servicio de la evitación o del plegamiento. La impulsividad también entra aquí. Entonces, la difusión y la aceptación nos van a ayudar a preparar el terreno para que se pueda dar la acción comprometida, y la aceptación nos va a servir para que sea parte de actuar de forma comprometida, incluso cuando el dolor psicológico está presente. El yo como contexto va a permitir, o el trabajo en la toma de perspectiva flexible va a permitir ir conectando los valores con estas acciones y asimismo las experiencias que se van teniendo fuera de sesión con estas acciones, con esta agenda, etc. Bueno, estamos ante el final del bloque 2. Creo que ya formalmente hemos finalizado con el estudio de la flexibilidad psicológica. El tercer bloque será un poco más integrativo. La idea es que podamos como ahondar más en formas de intervención específicas y que podamos empezar a tocar algunos tópicos un poco más avanzados. Pero la idea es que el tercer bloque pueda ser un abreboca a esos tópicos, cuestión de que ustedes se puedan llevar algo que, si les interesa y seguir estudiando más al respecto, bienvenido sea. Aprovecho que terminamos el bloque 2 porque esto que yo les presento hoy en día es algo que no se hace en la escuela de psicología en la católica, no se hace en absoluto, soy yo quien se los traigo y no quiero sonar petulante diciéndoselo. Sin embargo, uno de mis valores es poder crear una comunidad donde todos podamos aprender, ¿vale? Podamos intercambiar experiencias, incluso si son correcciones, y que esto pueda pasar en este contexto. Sobre todo, ¿por qué? Porque esto yo no lo hago en parte por ustedes, pero el motivo por el que lo hago, por encima de todo, son las demás personas. Las personas que atiendo, las personas que atenderé, las que nunca he tenido la posibilidad de atender, las personas que están sufriendo y que necesitan ayuda de calidad, una ayuda basada en evidencia, una ayuda que tenga unas bases firmes sobre las cuales sustentar y evolucionar sus prácticas y cada día mejorar y mejorar. Una comunidad que tenga estas prácticas y que se pueda discutir sobre ellas, no como si fuesen mandatos divinos o dogmas. Una de las cosas que ha sido más fascinante de participar en foros
y hasta cierto punto de forma indirecta en las discusiones que se dan dentro de la comunidad de ciencia contextual conductual, es que no hay ninguna discusión que se haya acabado. Creo que una de las críticas más duras y más que yo me he puesto a pensar, yo digo, mierda, de pana, ¿qué bolas esta vaina? A la ciencia conductual han venido dentro de la ciencia conductual. Por lo general, las críticas que vienen desde afuera es gente de que no tiene ni la más mínima idea. No tiene ni la más mínima idea de lo que se trata la ciencia conductual. Que eso es lo más triste de todo el asunto. Que se hagan críticas de lo que no se conoce. Y obviamente las cosas que terminan recibiendo son desde un lugar, desde los criterios con los cuales se han construido otras vainas. Es como si evaluáramos esto que se va construyendo poco a poco, desde, por ejemplo, la metodología hipotético-deductiva, obviamente diríamos que el conductismo no sirve para nada. Porque como teoría hipotético-deductiva, que tiene ya la explicación de todo, no lo tiene. Y se quedó corto, ¿sí? Pero conociendo más a fondo, vemos que esto poco a poco, con la acción y la construcción de cada individuo, se va haciendo este pilar mucho más grande. Así que no es un trabajo de una personalidad, sino el trabajo de una humanidad, un colectivo. Y esa es la invitación que les quiero hacer. Vale, a crear colectivo, a crear comunidad, a crear ciencia y práctica también. Con esto despido la clase y bueno, esperando siempre sus aportes.